Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. Bueno, hoy vamos a seguir con este don y es el don de palabra de sabiduría. El don de sabiduría le dejamos aquí, pero es realmente la palabra exacta, es el don de palabra de sabiduría. Y vamos a ir a la Escritura, a 1 Corintios capítulo 12, versículo 7 al versículo 11. Hace 8 días compartimos sobre el don de presidir o liderar y vimos algunas características. Algunos hermanos ahí me pidieron el bosquejo, así que si usted quiere, pues también lo podemos compartir. Bueno, 1 Corintios capítulo 12, versículo 7 al 11. Y voy a leer en la versión Valera 60. Pero a cada uno, vea, no solo a unos, le está hablando a la iglesia. Escuche, es usted, la iglesia es usted, ¿verdad? Pero a cada uno le es dada, dice, la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho, pero ¿para provecho personal o para provecho de la iglesia? No, es para provecho de la iglesia. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra, dice, de sabiduría. Dice, a otros palabras de ciencia. De ciencia según el mismo Espíritu. A otros fe por el mismo Espíritu. A otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otros el hacer milagros. A otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros, dice, interpretación de lenguas. El versículo 11 dice, pero todas estas cosas, vean, todos estos dones, dice, las hace uno, el mismo Espíritu. Y acá se está refiriendo al Consolador, a la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu, porque está con mayúscula, repartiendo, dice, a solo unos. No, dice, a cada uno en particular, como Él quiere. Y como estamos hablando de este don de palabra de sabiduría, vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 3, versículo 15 al 17. ¿Lo encontró? ¿Verdad que es más fácil encontrarlo en el teléfono que en la Biblia de papel? Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Vean, hermanos, la sabiduría humana. Creo que la sabiduría humana todos la tenemos. Unos usamos un poquito el cerebro, otros otro poquito más y otros más, ¿verdad? Y como decía mi abuelito, no solamente para el sombrero, para la gorra, quedó la cabeza, ¿verdad? Sino para pensar. Entonces, vea, la sabiduría humana se basa muchas veces en la lógica. Hay grandes sabios como los famosos filósofos del imperio griego, pero muchas veces esta sabiduría humana, escuche, uno la va adquiriendo con el tiempo, con la experiencia, ¿verdad que sí? Entre más lo persiguen los años a uno, más uno es sabio en la vida. Creo que a mi edad, de verdad, ya no cometo los errores que cometería
hace 100 años. No. Tampoco, no me crean que yo soy de la edad de Matusalén, ¿verdad? No, cuando tenía quizá 30, 25, 20, 18. Pero la experiencia de la vida le da a uno cierta sabiduría para poder conducirse, ¿verdad? Y uno va adquiriendo mientras pasan los años, mientras usted estudia, mientras más usted se relaciona con gente experimentada, va adquiriendo sabiduría. Y esta sabiduría es muy especial. Pero hay algo acá que no se basa en la sabiduría humana, sino se basa en un don, escuche, del Espíritu Santo que es sobrenatural. Y este don va sobre toda la sabiduría humana, porque es algo que el Espíritu Santo nos da. Vea, el don de palabra de sabiduría, acá está ahí la siguiente, por favor, sí. Vea, a mí me gusta esta definición que es una gracia especial dada por el Espíritu Santo. Dada por el Espíritu Santo, vea, que permite aplicar, escuche, aplicar verdades divinas en momentos claves. Vea, escuche, no es una acumulación de un conocimiento humano que uno tenga, de un conocimiento natural, sino de la intervención sobrenatural del Espíritu Santo en situaciones específicas. Y quiero hacer una aclaración acá, vean. Escuche, el don de sabiduría, fíjese que es el don de la palabra de sabiduría, es para momentos específicos. No es generalmente que como que ese don se mantenga permanente en mí, sino, ¿sabe qué? Luego creciera la fama de nosotros. Aquí está Marito, que él tiene el don de sabiduría y él tiene la solución para todos los problemas. ¿Sabe qué? Lo endiosáramos. Pero ¿sabe qué es la palabra de sabiduría? Es que cuando hay ciertos conflictos, ciertos problemas, el que está dando un consejo y el que tiene este don, ¿sabe qué? De repente viene del Espíritu Santo una respuesta a un conflicto que está pasando para resolver un problema que muchas veces es difícil. Y son situaciones, vea, a veces tan complejas, a veces donde uno no sabe ni qué hacer y uno ahí adentro está diciendo: Señor, Señor, ¿qué hago? Que estos dos se quieren pelear, ¿verdad? Porque yo he tenido gente en la oficina que de verdad ya casi se dan de cuentazos. Y hace muchos años vino uno con una pistola. Y vino a amenazarnos. Y fíjese que, es que a veces el Espíritu Santo actúa de una forma que hasta con sus propias palabras, pero es el Espíritu que pone en eso. Y estaba tan furioso, pero tan furioso conmigo, dijo: yo puedo matar a cualquier pastor aquí. Y yo se lo creí. Y yo le dije: fíjese que usted me haría un favor, porque más luego me lleva para con el Señor, pero a usted le iría muy mal. Le iría muy mal. Así que me puse de pie. ¿Sabe qué? Mejor déjese de cosas, vamos a tomarnos un cafecito. Y se levanta y me dice: ese es mi pastor, dice, y me fue a abrazar. Pero por dentro yo estaba vacío. Pero algo no fue, escuche, un texto bíblico. No fue una cosa, sino fue algo que sentí de Dios acá, decirle: déjese de cosas, como quien dice, seamos mejor amigos, ¿va? Ese es mi pastor. Y me dio un abrazo. Y se fue en paz. Entonces uno dice: ¿cómo es que la palabra de sabiduría
viene para aplicarla, y muchas veces, mire, el Espíritu Santo actúa de diversas formas. Yo sé que algunos no están de acuerdo con lo que yo hice esa vez, ¿verdad? Porque dicen, no, es que tendría que ser una palabra de Dios. No, quizá fue algo muy sencillo, pero la verdad yo no hay qué hacer en ese momento. Si le podía predicar, yo dije, de verdad nada que ver, pero solo eso le dije, déjese de cosas, mejor vamos a tomarnos un café. Y se levanta y me da un abrazo. Y uno dice, ¿cómo es? Entonces vea que es la intervención sobrenatural cuando viene esa palabra en nosotros, y el Espíritu Santo nos llena y nos da esa gracia para poder resolver algunos problemas, y son en situaciones específicas. Vea, ¿cuál es la palabra de sabiduría? Vea, otra vez voy a recalcar esto. Es una palabra específica, otra vez dada por el Espíritu Santo para resolver. Escuche, para resolver, no para prender fuego, ni para ir a favor de uno ni en otro. Esto se usa mucho en consejería, ¿verdad? Para resolver, dirigir y edificar a la iglesia, edificar al cuerpo de Cristo. Es que los dones espirituales, escuche, son para la edificación del cuerpo de Cristo. No son para dividir el cuerpo de Cristo, sino son para edificarnos los unos a los otros. Vea, y en esos momentos oportunos, vea, no es, otra vez, no es que alguien sea muy sabio en la iglesia. Es que muchas veces la experiencia habla, pues yo puedo hablar de mucha experiencia que he pasado, pero eso no significa que sea una palabra de sabiduría que yo esté dando en algunas circunstancias, y en algunas ocasiones sí, y en otras ocasiones pues vale mucho la experiencia cristiana que uno ha tenido, pero tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Y escuche, sino que Dios puede dar palabras sabias en momentos oportunos. Vea, dice, pero a cada uno le es dada, dice, la manifestación del Espíritu, que para provecho. Para provecho. ¿Para quién? Para la iglesia. Y especialmente a veces, porque, ¿verdad que qué raro que los hermanos se peleen a veces? ¿Verdad que se pelean? Y en consejería hay que escuchar las dos versiones, ¿verdad? Porque cuando uno oye una versión, dicen, ay, sí, pobrecito. Y cuando uno oye la otra, ay, sí, pobrecito. ¿Y qué hace uno? ¿A quién le doy la razón? Yo tengo que ser un árbitro. Y ahí es donde uno dice, Dios mío, Señor, dame una palabra. Y de repente, vea, un día vino una hermana y venía llorando porque la estaban criticando mucho, de verdad, y yo creo que era cierto, y los mismos hermanos. Y yo dije, Señor, ¿qué hago con ella? Y ahí me recordé de las bienaventuranzas, pero así, mire, de las bienaventuranzas que están en Mateo 5. Dijo Jesús, bienaventurados si por mi causa a ustedes los vituperan y digan toda clase de mal mintiendo. Y él dijo algo más, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Y así trataron a todos los profetas. Hermana, solo esta palabra le puedo decir. Y se limpió las lágrimas y se fue. ¿Sabe qué? Ella lo que quería que decir, hermana, usted tiene la razón. Qué ingratos esos hermanos, ¿verdad? ¿Cómo la están criticando? Usted sirviéndole al Señor acá, con todo fervor, con todo el deseo, con todo el ánimo. Y para ajustar, están haciendo pedazos el árbol. Entonces, pero mejor vino una palabra así. Yo le dije, hermanos, de verdad, cuando estamos sirviéndole al Señor y nos maltratan y digan otras cosas, ¿sabe qué? Debemos de seguir el ejemplo de Jesús. Gozaos y alegraos, ¿verdad? A veces eso no nos gusta, ¿verdad? Pero así es. Entonces, vea,
Dice, para provecho, ¿para qué? Porque a dice, es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. No dice solamente una sabiduría, sino palabra de sabiduría. Y a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Vea, algunos tipos de sabiduría, por eso leí Santiago. Vea, Santiago 5:17. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría dice que es de lo alto, es precisamente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Vea, aquí Santiago está enumerando 3 clases de sabiduría. ¿Ya las vio usted? ¿Las identificó? ¿Cuáles son? ¿Ah? No han cenado, ¿verdad? ¿Ah? 3 clases de sabiduría, Santiago. Bueno. Humana, ¿qué más? Del cachudo, ¿verdad? Diabólica, ¿y qué más? Y la divina. Vea, esas 3 clases de sabiduría se rigen el mundo. La humana, la diabólica y la divina. Véala, hermanos, vea la humana. La humana. Fíjese que la humana se adquiere, ¿sabe qué? Por el estudio, por la experiencia. Vea, por el esfuerzo. Y nos ayuda a tomar decisiones en la vida cotidiana. Vea, y es muy útil, de verdad es muy útil. Y fíjese que si en el mundo natural, los que no son cristianos la aplican, les va a funcionar. Y a nosotros también la sabiduría humana, de cierta forma, nos va a ayudar. Pero usted se imagina, si nosotros le agregamos a la sabiduría humana la experiencia que hemos adquirido, entonces vamos a tener una dirección del Espíritu para tomar buenas decisiones. Por ejemplo, la humana. Yo tengo un ejemplo acá de aquel que quiera, dice, edificar ¿qué? Una torre. Lucas capítulo 14, versículo 28. Aunque acá el contexto de este pasaje está hablando sobre que aquel que quiera ser discípulo de Jesús, que valore el costo de ser discípulo, ¿verdad? Y pone el ejemplo de una torre y dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Vea, esa es una sabiduría humana, ¿verdad que sí? Sí, claro. Bueno, usted dice, yo quiero hacer una casa de 5 millones y gana 3,500 quetzales mensual. No, pero lo voy a hacer por fe. Por fe va a ir a parar a la cárcel. ¿Verdad que se necesita ahí la sabiduría humana? Y cuánto más nosotros dirección de Dios, porque nuestra alma nos impulsa, ¿o no? Sí, esta ofertona, ¿verdad? Como que ya nunca fuéramos a tener la oportunidad de adquirir algo. Ay, sí, bisacuotas. Y de repente cuando sentimos, estamos hasta acá. Entonces acá está poniendo el ejemplo. Alguien dice que quiera edificar una torre. Primero tiene que hacer el diseño de qué tamaño la quiere hacer. Segundo, cuánto le va a costar. Y si no, dice, qué triste que a la mitad la abandone y ¿sabe qué? Y todos se rían de él. Qué triste
Yo he visto muchos hermanos y gente que ha perdido su casa porque un impulso, es que nuestra alma, mire, se metieron a no, es que como gano tanto, y de repente al mes los despide. Y se terminó. Entonces, la humana, así y para diversas formas, ¿verdad? Se manifiesta, solo le estoy poniendo este ejemplo. La diabólica, esa sí es diabólica, ¿verdad? ¿Sabe que la sabiduría, aquí dice que hay una sabiduría diabólica? Wow, y esa sí es gruesa, ¿va? Y esa está impregnada en todo el mundo. ¿Sabe qué hace la sabiduría diabólica? Busca, ¿vea qué? Engañar, manipular y sembrar confusión. El ejemplo, hay muchos ejemplos, pero vamos a poner el ejemplo de Adán y Eva. ¿Qué pasó con Génesis 3:1? Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Y sabe qué? ¿Qué provocó Satanás en Eva? Curiosidad, ¿verdad? Por la curiosidad murió el gato, dicen, ¿verdad? Curiosidad. Es que, miren, si ustedes comen de este árbol, sus ojos van a ser abiertos y serán como Dios. Y vamos a ser como Dios, sí. Amén, dijo. Y también mi esposito, como lo quiero mucho, que sea como Dios. ¿Qué hizo la sabiduría diabólica? Manipuló a los hijos de Dios, los engañó totalmente. Y tenga cuidado, esa sabiduría anda rondando por todos lados. Manipula y siembra confusión. Esa es la diabólica. Y quisiera ahondar más, pero acá. ¿Sabe qué hizo? Al final enredó a Eva en uno de los pecados más terribles, de desobediencia a Dios. Hermanos, tengamos cuidado. Escuche, no confiemos también en nuestra sabiduría humana. Dependamos de Dios, que Él alumbre los ojos de nuestro entendimiento para tomar buenas decisiones. ¿Cuántos en alguna ocasión han tomado malas decisiones acá? Qué bueno que no me siento solo, ¿eh? ¿Y cómo se ha sentido después? Feliz. Triste. ¿Por qué? Porque trae pérdidas. De verdad. Entonces, no, tengamos cuidado. La experiencia humana a veces sirve y a veces no sirve. Pero cuando nosotros dependemos de la sabiduría de Dios, es otra cosa. No es que nunca vamos a cometer errores, sí los vamos a cometer, pero en menor escala, ¿verdad? Y la divina, esta sí me encanta. Ahí es donde entra el don de la palabra de sabiduría. Y esta sí dice la Biblia que es sobrenatural. Sobrenatural. Vea las características que están en Santiago. Sencillamente Santiago da 7 características de cómo es la sabiduría. Sabiduría divina. Vea, es algo especial. Entonces, si alguien le trae una palabra a usted que se supone que es una palabra de sabiduría para que usted tome decisiones, vea si califica en estas. Santiago dice que las características de la sabiduría sobrenatural, primeramente es pura, porque Dios es puro. Es que pacífica, dice Santiago, es amable, es decir, condescendiente, dice benigna, dice llena de misericordia, dice sin parcialidad y
por último dice, sin hipocresía. Esa es la sabiduría divina que nos habla el libro de Santiago. Ahora vea el propósito y funcionamiento del don de palabra de sabiduría. Vea que esta es una herramienta del Espíritu Santo. Es que yo cada vez que leo esto, usted se imagina, es una herramienta que el Espíritu Santo le da a la iglesia. A nosotros, a la iglesia Palabra en Acción. Él nos da estas herramientas, ¿sabe para qué? Para momentos específicos en una necesidad espiritual. Para momentos específicos. Por ejemplo, yo anoté 1, 2, 3, 4, 5 ejemplos nada más porque la Biblia está llena de esto. Usted se recuerda en primer libro de Reyes, y no lo vamos a leer porque es demasiado grande. Todos los relatos son grandes, usted los puede leer en su casa. Usted se recuerda cuando el rey Salomón lo coronaron y después empezó a reinar. Le vino una prueba, ¿verdad? Y fue que a él, eso está en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 16 al 28. Vea, dice que había 2 mujeres prostitutas, así dice la Biblia, que dormían en la misma casa. Y parece que los bebés de cada una de ellas se llevaban solamente como 3 días. Y cada una dormía en su cama, no había cunas, con su bebé, ¿verdad? Y de repente una, pues de plano era un poquito pesadita, dio vuelta y chipló que el niño se murió, ¿verdad? Iba a decir una palabra, pero lo prensó, pues, ¿verdad? Y se murió. Y entonces ella, cuando le quiso lo quiso amamantar, dijo, mi niño está muerto. Ah, ya sé, dijo, sabiduría diabólica. Dijo, me voy a ir con mi vecina. Se fue a sacar el bebé de la otra que estaba vivo, se lo llevó a su cama y le dejó al muerto ahí, va. Entonces vino la puna. No, es que este es mi bebé. No, el tuyo fue el que se murió y aquello. Y entonces dice que llegaron allá con Salomón. Y Salomón, cuando las escuchó, y usted se imagina, y 2 mujeres, aquellas temperamentales, ¿verdad? Alegando, no, es que mi bebé es el mío, no, el muerto es el tuyo. Y se tiraban la pelota, ¿verdad? Y ¿sabe qué? Salomón escuchando nada más. Y dijo él, ya sé, palabra de sabiduría. Mandó a traigan una espada, dijo. Para que no haya pleitos, les voy a dar la mitad a cada uno. Lo vamos a partir. No sé si horizontal o vertical. Yo creo que vertical mejor, ¿verdad? Porque cabal acá, para que la mitad de la nariz, un ojo para una, otro para otro, la mitad de la boca y así va. Lo vamos a hacer, los vamos a partir. ¿Sabe qué dijo? Aquella que era mamá. Usted sabe el corazón de... No, dijo, mejor déselo a la otra porque es que es mi hijo. Ah, dijo Salomón. Entonces, esta es la verdadera mamá. Y se lo dio. Y dice que todos se quedaron asustadísimos. Pero vea, desde el Antiguo Testamento se está manifestando el don de palabra, de sabiduría. Y Absalón dice que resolvió este problema, escuche, de una forma extraordinaria. Que sabe que a nadie se le ocurrió. A nadie se le había ocurrido cómo iba a actuar el rey. Si usted quiere leer bien, lea todo el capítulo 3 del primer libro de Reyes. Bueno, vamos a ir al Nuevo Testamento porque hay muchos pasajes, ¿va? Jesús, usted se recuerda cuando le llevaron a la mujer adúltera en Juan 8. Y dijeron, esta mujer la hemos encontrado en el acto mismo de adulterio. Y la ley dice que hay que apedrear. Mire, a Jesús lo pusieron entre la espada y la pared. De decir, si Jesús la perdona, está quebrantando la ley.
Y si Jesús dice que hay que apedrearla, ¿y dónde está que Él es amor? Y yo me pregunto, sin esa revelación que hoy tenemos, ¿qué hubiera hecho usted con un caso así? Solo que uno depende del Espíritu Santo, y Él, le aseguro que sí hubiera traído una palabra de sabiduría. Pero vea qué dijo Jesús. Dice que Jesús, y todos, a ver Jesús, usted se imagina a los fariseos, ¿va? Tentándole, dice, a ver, ¿cuál es tu reacción? Y Jesús dice, ahí agachado, y empezó a escribir, y se levanta y dice, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. ¿Qué pasó con todos? Fueron a traer las piedras más grandotas, ¿verdad? Desde los grandes, los viejos, hasta los más pequeños, dice, uno por uno se fue. Y Jesús le dijo algo, vete y ya no peques más. Tus pecados te son perdonados. Ve usted cómo en un momento tan crucial, tan difícil, el Espíritu Santo se manifiesta a través de Jesús para traer una solución eficaz para un momento específico. El otro es Pedro con Ananías y Zafira, Hechos 5, 1 al 11, y no lo vamos a leer por el tiempo. Dice que en aquel tiempo todos los hermanos vendían sus propiedades, sus ofrendas, y las llevaban a los pies de los apóstoles. Y Ananías y Zafira quisieron quedar bien, y dice que vendieron una propiedad y dijeron, es que es mucha la ofrenda. Sí, ¿verdad, mi amor? Se dijo uno al otro, sí. Mejor demos la mitad y nos vamos al Chetulul el fin de semana. Un hotel 5 estrellas, no lo merecemos. Bueno, llegaron con Pedro y dijeron, aquí está, vendimos toda nuestra propiedad y aquí está la obra. Y Pedro se queda. Usted se imagina los ojos de Pedro. ¿Por qué ustedes están mintiéndole al Señor? Y después dice, al Espíritu Santo. Y Blum, el primero que cayó fue el esposo, el cabeza del hogar. Cuidado, cabeza del hogar. Y después entró la esposa y les dijo, ¿ustedes vendieron en tanto la propiedad? Sí. Y dijo, sí, porque estaban de acuerdo. Y también dijo Pedro, y lo estoy parafraseando, ¿por qué mienten al Espíritu Santo? Y Blum, así como enterraron a tu esposa, así te sacarán a ti también. Qué fuerte, ¿va? Gracias al Señor que ahora ya no pasa esto acá, porque usted se imagina, aquí las funerarias se quedarán cortas, ¿va? Yo creo que los velorios fueran en el Mario Camposeco, ¿va? Pero vea la palabra de sabiduría en un momento para castigar un pecado de mentir al Hijo y al Espíritu Santo. Vea, en el concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15, dice que los judíos estaban tratando de obligar a los que aceptaban del mundo gentil a que guardaran toda la ley, se circuncidaran e hicieran todos los rituales que hacía la religión judía. Y había cierto debate, que ya no hayan ni qué hacer. Y en el versículo 13 del capítulo 15 dice que Jacobo se levantó y empezó a decirles que cómo el Señor había visitado la casa de Cornelio y cómo la gente del mundo pagano estaban conociendo a Jesús. Y de ahí dice, no, es que lo indicado acá es que los cristianos solamente se libren de fornicación, de sangre de ahogado y de no sé qué otra cosa. No quiero leer el pasaje, pero lo que trajo allí Jacobo
y los discípulos fue una palabra de sabiduría para poner un orden, escuche, para una situación muy difícil que estaba dividiendo, que estaban tratando de obligar a todos los gentiles a que guardaran la ley de Moisés, y si no, no iban a poder ser salvos. Entonces, en un momento pero tan oportuno, vino una palabra de sabiduría para resolver conflictos. Y el último que quiero otra vez poner de ejemplo es a Jesús y los fariseos. Cuando en Mateo 22 le llevan una moneda y le dicen a Jesús: ¿de quién es esta inscripción? Del César, del emperador. Ojalá mía, ¿verdad? Del César, del emperador. ¿Es lícito pagar impuestos al César? Dice, para tentarle. Y vea cómo actúa Jesús. Jesús todo el tiempo guiado por el Espíritu Santo. Nada que una sabiduría humana, no, guiado por el Espíritu Santo. Y a ver, denme la moneda. ¿De quién es esa inscripción? Sí, de César. Ah, sí, del emperador. Pues dijo él, den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Y sabe qué? Y todos no dijeron nada. Pero escuche, si Dios a nosotros nos usa, usted se imagina si nosotros hubiéramos sido Jesús. ¿Ya vio? Así les hice a estos, ¿verdad? No. Entre más Dios nos usa, más el Espíritu Santo derrama sus dones en nosotros, más humildes debemos de ser. Entre más crezcamos, más tirados al piso debemos de estar, reconociendo que Él es el que da los dones. ¿Para qué? Para enorgullecernos a los que servimos en ellos. No. ¿Sabe qué? Para edificar al cuerpo de Cristo. Amén. Bueno, las funciones, yo anoté 4. Vea, estas son bien importantes. Trae dirección divina, no humana, divina, para cuando hay conflictos, cuando hay problemas. Trae una dirección divina. Otra vez apuntando a que en nuestra vida, cuando hay problemas y se solucionan, la gloria se la demos al Señor, ¿verdad? 2, nos protege del error. Resuelve conflictos. Ya vimos cómo resuelve conflictos. Da claridad. Vea, el don de palabra de sabiduría da claridad en cuando hay tensiones. Da claridad. Pone paz, porque el Espíritu Santo actúa. Y como le digo yo, esto muchas veces se da y lo necesitamos en consejería. Bueno, las características del que opera este don, vea. Y ahí está lo que ya le había anticipado. El que tiene este don habla con humildad. No hay otra cosa mejor. Habla con humildad. Sus consejos siempre se van a basar en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Promueve la paz, no la confusión. Eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. Sabe cuándo hablar y cuándo callar. Sencillamente a veces hay que solo callar y a veces hay momentos de hablar. Yo a veces, en una ocasión recuerdo que estábamos hablando con un hermano y estaba dándome varios puntos de vista. Y yo solo me callé y no le contesté nada. Y me dijo, ya me dio la respuesta. Sin hablar nada. Sin hablar nada. Y no le digo que yo soy el superdotado con este don, no. Si todavía estoy así, mire, aruñando igual que usted, ¿verdad? Sí, estamos tratando de llegar a la meta, ¿va? Ahora, ¿cómo se relaciona con otros dones? Es que esto es importante también, ¿va?
se relaciona primero con palabras de conocimiento, y eso tal vez lo vamos a explicar después. Porque la palabra de conocimiento revela hechos ocultos. Revela hechos ocultos. Y la sabiduría muestra qué hacer con ese conocimiento que nosotros hemos adquirido, ¿verdad? La sabiduría da la forma adecuada de actuar ante esa revelación que nosotros podamos tener. 3, con palabra de conocimiento, sí. Bueno. No, me salté una. Palabra de conocimiento si retrocedemos. Revela hechos ocultos. La sabiduría muestra qué hacer con ese conocimiento. Ejemplo, Pedro supo que Ananías mintió. Eso es conocimiento. Y cómo lo confrontó, eso es sabiduría, ¿verdad? Y sería muy largo para poder explicar. Discernimiento de espíritus. Sabe si algo proviene de Dios, del hombre o del enemigo. Usted sabe que el diablo se disfraza como ángel de luz. Parece que muchas veces fuera una voz de Dios, y es una voz disfrazada por el mismo diablo. Entonces, para eso se necesita el discernimiento de espíritus. Y vea, la sabiduría da la forma adecuada de actuar ante esa revelación. Es decir, que cuando yo escucho algo, digo, ¿será que proviene de Dios? ¿Proviene una voz disfrazada del enemigo? Y esto se da muchas veces en las profecías. Por eso la Biblia dice que examinemos las profecías. Examinemos. Hace mucho tiempo, hace un tiempo, vino una profeta y me dijo, dice el Señor que usted tiene un gran ministerio, pero tiene un problema, que su esposa es celosa. Y yo me empecé a reír, y ella tal vez dijo, ¿por qué se está riendo de una palabra de Dios? Pues le dije, mire, tal vez mi esposa tiene otros defectos, pero celosa no es. Si no, yo no fuera pastor. Es que no. Bueno, no sé qué Señor le reveló a usted, le digo yo, pero eso no, le digo yo. Porque muchas veces mi esposa, a las señoritas a veces que no tienen papá, y a veces me dice, dales un abrazo porque necesitan un abrazo de papá, ¿verdad? Entonces yo le dije, no. Entonces uno dice, ¿verdad? Que si le dicen a usted, dice el Señor, entonces uno dice, vino una palabra de Dios. Pero yo conozco los hechos, que no es así. Y muchas veces van a venir cosas así. Y entonces tenga cuidado mire, hay gente que le encanta que le estén profetizando. Mejor vaya con los agogueros, ¿verdad? Sí, porque mucha gente quiere que Dios les adivine el futuro, y que los profetas le digan qué es lo que va a ocurrir pasado y mañana. Eso solo a Dios le compete. Claro, si hay algo extraordinario, Dios lo va a hacer llegar, pero va a haber una convicción en nuestro espíritu que eso es de Dios. Y vea, es muy útil en consejería espiritual. Es tan fundamental en el acompañamiento de otros creyentes con la sabiduría espiritual que recibimos del Espíritu Santo. Bueno, y ya voy a terminar. ¿Cómo cultivar el don de sabiduría o la sabiduría divina? A mí me gusta esto. Dice Santiago 1:5 que si alguien tiene falta de sabiduría, ¿qué? Pídala a Dios, que Dios la da por poquitos. ¿Dice qué? Abundantemente. Entonces, ¿sabe qué? Necesitamos orar para que el Espíritu Santo nos ayude para poder tener y actuar con palabra de sabiduría. 2, estudio de la palabra, porque ¿en dónde usted va a encontrar otra sabiduría? Claro, la humana usted la puede adquirir en un montón de lugares, pero la divina,
Solamente en la palabra de Dios, con oración. Vea, porque la Biblia es la fuente verdadera de la sabiduría divina. 3, una vida de servicio. Empiece a servirle a Dios, sirviendo con humildad y con amor. Escuche, no busquemos puestos. Yo dije, Jesús a sus discípulos no les ofreció púlpitos, les ofreció como púlpito la calle. Entonces, sirvamos con humildad y amor. Y 4, con humildad, reconociendo totalmente que dependemos del Espíritu Santo. Vea cuánto nosotros necesitamos esto. Y voy a terminar con esto, que el don de palabra de sabiduría no es exclusivo solo de pastores, escuche, sino de todo creyente que está dispuesto a ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para edificar a otros. Qué bonito, hermanos. Creo que Jesús dijo, no hay mayor gozo que que uno ponga su vida por sus amigos. Y creo que no hay mayor gozo dentro de nosotros que nosotros podamos ser útil para servirle a los demás. Es tan especial. Vea, no hay otra satisfacción especial que yo pueda hacer de bendición. Pero si usted usa otro tipo de sabiduría, va a crear confusión. Vea. En un mundo lleno de confusión, este don realmente es tan vital para edificar a la iglesia. Guiarla en decisiones tan importantes, dar un consejo correcto conforme al corazón de Dios y que esto glorifique el nombre del Señor. Necesitamos, ¿sabe qué? Anhelarlo. La Biblia dice que anhelemos los mejores dones. Yo a veces pienso, ¿no será que tenemos temor a pedirle al Espíritu Santo que nos dé los dones mejores? Creo que deberíamos de pedirle. Necesitamos nosotros pedirle a Él que nos los dé. Va a anhelarlo, buscarlo y ponerlo en práctica siguiendo, vea, el ejemplo de Jesús. Jesús fue la sabiduría encarnada por excelencia. Y termino con esa frase que está en 1 Corintios 12:31. Dice, procurad pues los dones mejores. Procuremos los dones mejores. Y Pablo dice, y sobre todo dice, que profeticéis. Y profetizar no significa adivinar el futuro a la gente, porque eso le gusta a la gente. No, profetizar significa proclamar las grandes verdades eternas de Dios en favor de la humanidad. Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa.